Buenas amigos, ¿qué tal? Ya sabéis que soy Marilo Gutiérrez de Casas con Alma y hoy estoy con mi compañera colaboradora de Casas con Alma, Miriam Gonzalo. ¿Qué tal, Miriam? Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad que encantada de compartir contigo este espacio y con todas las personas que nos están viendo. Ay, qué bien. Estamos además en una experiencia súper bonita que además voy a empezar mostrando. Estamos en esta experiencia súper bonita de construir este manual interactivo 5.0, ¿verdad, Miriam? Sí, la verdad que es un manual fantástico, realmente práctico, que no puede faltar en ninguna aula Claro. para construir esta nueva educación, ¿no? Como hablamos, Mariló, y esta nueva humanidad. Claro, la naturaleza del docente del siglo XXI. Y claro, si habláramos de historia y comentáramos cómo ha ido evolucionando, si recordamos los primeros coles, las primeras escuelas de pueblo, donde se conocían todos, donde la maestra era casi parte de la familia, ¿verdad? Era, vamos, el docente era algo como muy tierno, muy personal, muy de casa. Hoy en día es como que esa unión, esa simbiosis con las personas, pues que por la vida que llevamos ya no está incluido, ¿no? O no tan incluido. ¿Tú qué opinas? Totalmente, Mariló. Yo creo que como apuntabas, ¿no? Fíjate ahora recordando toda esa comunidad educativa, ¿no? Para mí es como visualizamos, ¿no? Esa comunidad educativa donde tanto padres, madres, como lo que es los educadores, la maestra, formaban esos referentes en los que el alumno se basaba para construir esos aprendizajes, ¿no? Y actualmente digamos que no hay, hay como más una separación, ¿no? Entre ambos mundos. Y desde nuestro manual pretendemos un poco volver a construir esa comunidad en la que los niños, los alumnos se sienten arropados, acogidos. Y como decía un proverbio africano, ¿no? Que estaba buscando por aquí, decía, para criar a un niño hace falta una tribu entera. Fijaros qué bonito. Qué interesante, Miriam, tribu. Yo soy muy de tribu, me encanta la tribu, además vengo de una herencia familiar tribal. Sí. Somos cuatro hermanos, anteriormente seis, es decir, la tribu familiar es como que nos nutre y claro, esos elementos tribu, ¿cómo los aplicamos a la experiencia educativa? Porque es un sustento emocional, es un sustento a nivel de sostén que luego va a influir en cómo se relaciona ese niño o esa niña con el resto de la comunidad. Es como que la experiencia educativa, si es tribal, esos elementos que va a coger, luego los puede compartir, porque ya lo ha vivido, lo ha experimentado previamente, ¿no? Eso es decir, es dotar al alumno de todo ese tipo de experiencias, de todo ese bagaje emocional, de todo ese enriquecimiento que las tribus, ¿no? Que las diferentes personas aportan emocionalmente a ese niño. Entonces, cuando uno ha absorbido toda esa química que se genera, todo ese ambiente que se promueve, el niño ya está integrando desde el punto de vista energético, así como desde el punto de vista, como hablabas, de las experiencias. Qué bonito dotar en el aula o llevar a cabo proyectos que iniciamos, que eso se lleva a casa y se continúan y que juntos en tribu, en comunidad, dotamos a ese niño de todas esas vivencias, ¿no? Porque yo sobre todo experiencias, pero sobre todo hay que vivir, experimentar, sentir, bajar al cuerpo, salir de la mente. Es un Claro, cambio tan importante y necesario para, sobre todo, en beneficio de ese alumno, como tú muy bien decías, que luego salga al mundo lo más nutrido y lo más enriquecido posible. claro, y el hecho de incluir como tribu, que es súper bonito, y en el manual lo vamos a reflejar a las personas que son influyentes en la vida de ese niño o de esa niña, es maravilloso porque él o ella se dan cuenta de que son puntos de apoyo, ¿no? Son puntos de apoyo y nexos que los refuerzan y eso al final se refleja en la autoconfianza, en la seguridad, en cómo se comunican, ¿no? Con sus Eso es. iguales o con El otras. pedir ayuda cuando a lo mejor tenemos algún problema que pueda surgir, ¿no? ¿Cómo se resguarda en esa tribu? Pedimos esa ayuda y resulta que todo resulta mucho más fácil. O a lo Claro. mejor como yo pensaba desde mi mente abordar ese tipo de situaciones, pues resulta que es mucho más fácil o tengo más recursos para poder resolver desde los diferentes conflictos que se puedan plantear. Por eso desde el manual ofrecemos
todo este tipo de vivencias, de oportunidades, como decimos, ¿no? Que salgan sobre todo a esa nueva humanidad, en esos nuevos trabajos, con todos estos registros, con todas estas experiencias vividas, para poder crear esa mentalidad colectiva y esa tribu, ¿no? Porque tenemos como varias tribus. Claro, tenemos muchas tribus. La cuestión es que quizás hemos dividido mucho, hemos separado y lo que nosotros estamos mostrando en el manual es la importancia de unir, de integrar para que si en algún momento dado pues alguno de los puntos de apoyo flaquea, pues puede ser por cualquier motivo, por alguna causa familiar, alguna enfermedad, alguna historia, pues que el niño o la niña sepa que tiene esos puntos de apoyo en otras tribus distintas, y eso lo reflejamos en el manual de manera muy práctica, ¿no, Miriam? Totalmente, eso es, a través de diferentes actividades, sobre todo importante, y damos la importancia, porque mira, María Montessori, ¿no?, decía una frase estupenda que tengo aquí recogida y que me encantaría, pues eso, compartirla con vosotros, y sobre todo vamos un pasito más allá de María Montessori, ¿no? Dice, ayudarme a hacerlo por mí mismo, autonomía, independencia, iniciativa, capacidad de elegir, el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina eran claves en el aprendizaje. Y nosotras desde el manual añadimos esa iniciativa, esa autonomía y esa capacidad de elegir desde el ser. Desde el ser del alumno, creando esos espacios en el alumno, teniendo esa confianza plena en él mismo, en esa esencia que va a absorber, como decimos también, ¿no?, de esa tribu, de esa conexión, de toda esa energía, esa química que se genera en nuestro aula y que desde el manual os vamos a comentar, a exponer y a transmitir. Fijaros qué importancia ese niño que es capaz el día de mañana de desenvolverse en una sociedad desde el ser. No hay manipulación, sino que construimos en nuestros trabajos, nuestras familias, desde esa esencia, desde ese ser. Creo que es, vamos, fascinante, ¿no? Claro, porque las familias se estarán preguntando cómo va a ir estructurado el manual. Bueno, aunque estamos poniendo, ¿verdad?, varios vídeos, es decir, estamos grabando, haciendo grabaciones desde el punto de vista del sentimiento y desde la emoción que nos despierta, de estar creándolo, también estamos contando los beneficios prácticos del manual. ¿Y cómo va construido? Bueno, pues hay un sistema que ofrecemos práctico para la familia y prácticas para los docentes, para que al final el que gane sea el protagonista o la protagonista, que son las criaturas, ¿no? Aunque en realidad quien lo usen sean los docentes, pero ¿quién sale ganando siempre aquí? Aquí siempre sale ganando el niño o la niña, que son los alumnos, ¿no, Miriam? Totalmente, es un sumar. Entonces, actividades propuestas que vamos a llevar a cabo en el manual, por ejemplo, pues actividades están relacionadas en esa conexión con uno mismo, en crear esos espacios en el aula donde nos permitamos ser, sentirnos, conectarnos con uno mismo. Está reflejado en diferentes estudios, como desde la neurociencia, cómo influye este tipo de espacios, reducen nuestro estrés, mejoran nuestra capacidad en nuestro cerebro para mantener la atención plena, el muy conocido mindfulness. Entonces promovemos todo este tipo de actividades que os iremos detallando, os iremos avanzando en estas propuestas que comenta Mariló, y vamos viendo cómo esos estudios reflejan todo esto que nosotras ya hemos experimentado en el aula, hemos comprobado en nuestros alumnos, y como decimos, iniciamos en el aula, pero que continuamos en casa. Hablamos de esa tribu, de ese digamos, como ese sustento, ¿no?, que se está fraguando ahí, y que el niño experimenta todas estas actividades y que lleva a casa y pone en práctica. Y ahí es esa integración de la que hablamos tan importante. No solamente se queda en el aula, que es mucho un poco lo que pasa actualmente, ¿no? Claro. Resulta que luego llegamos a la sociedad y ¿qué nos ocurre? Que emocionalmente no sabemos sostenernos ante, pues como apuntabas, ¿no?, alguna situación familiar compleja, o de repente por lo que sea, pues no contemplo determinadas herramientas o instrumentos para abordar a cabo cualquier situación. Es algo que se nos queda cojo. En la escuela me funcionan determinadas cosas, pero salgo y ¿qué? No damos respuesta a ese cambio, a esa nueva humanidad. Claro, también en el manual va a ir una parte importante a la personalización y protagonismo de cada personita como elemento único,
y que tome conciencia de ello, porque a veces tendemos a generalizar, sobre todo en familias numerosas, se tiende a generalizar por una cuestión práctica, ¿no? Y sin embargo vamos a demostrar en el manual que es mucho más práctico personalizar y darle ese protagonismo individual a cada uno de ellos, porque eso los potencia y les da herramientas para algo que es muy importante, que yo sé que a ti te gusta mucho, Miriam, que es la responsabilidad. Es decir, en cuanto a una personita se da cuenta de que es único o única, se potencia y dice, wow, déjame que yo hago, ¿no? Y entonces eso ahí ya estamos generando un empoderamiento importante que muchas veces es más una costumbre, ¿verdad? Se acostumbran, sobre todo en familias numerosas, se acostumbran a que, bueno, no sé, es como el no sé, ¿verdad? ¿Te suena, Miriam? El no sé, y sin embargo les dices, pero es que eres único, sí, voy a experimentar a ver cómo yo lo hago, ¿no? Y vamos a dar herramientas prácticas de esa personalización, que va a haber 3 páginas de juegos, ¿verdad, Miriam? Sí. Y creo que eso va a dar muchas herramientas tanto para las familias como para los docentes. Sí. Eso es lo que realmente buscamos, ese manual que sea práctico en el aula. Eso es lo que nosotras experimentamos, es decir, a través de los estudios, ¿no? Digamos que ese estudio lo llevamos a la práctica y desde esa experiencia queremos acompañar a esos docentes, a esas familias, a hacer ese cambio. Porque mirar, como dice también Bill Gates, ¿no? Y os leo, se trata de uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sistema educativo. Y yo creo que es el llamado y el momento en el que ahora estamos. Y por eso el hecho de crear este manual, este acompañamiento, vale, sí, muy bien, pero ¿cómo lo hago, no? Yo creo que eso a todos nos ha pasado y como nosotras, digamos, en este proceso, pues lo hemos pasado, lo hemos sentido, lo hemos vivido, pues creo que ambas compartimos ganas de acompañamiento, de dar este paso, que es mucho más fácil de lo que creemos y que enseguida las cosas ahí van a ir fluyendo. Y otra frase que me encanta de Bill Gates y que Mariló sabe, que yo utilizo mucho, que es: los buenos profesores logran que sus alumnos brillen. Y a mí eso es lo que me encanta, que ver a mis alumnos brillar. Claro, además es curioso, yo leía el otro día una entrevista y decían la relación que existe entre las entrevistas para el empleo y el recorrido, hoja de ruta que ha tenido educativa ese niño o esa niña, ¿no? Porque precisamente, según las experiencias que hayan vivido los niños en las aulas, luego vuelven otra vez a enfrentarse a esa evaluación y esa autoevaluación, ¿no? Entonces, si nosotros experimentamos, ofrecemos experiencias satisfactorias donde ellos se sientan únicos, pues luego lo memorizan y lo trasladan a esas búsquedas de empleo, a esa capacidad de liderazgo, a esa capacidad de trabajo asertivo y cooperativo. Es decir, que es que todo comienza en las aulas, Miriam. Es que es apasionante, ¿no? Sí, la verdad que yo siempre lo digo, ¿eh? Termina, perdona. Que todo comienza en las aulas, pero luego nos vamos a casa. Y de casa a la vida, ¿no? Es como un ciclo sin fin, ¿no? Como el Rey León. Me encanta, es una de mis favoritas. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que somos unos afortunados el poder dedicarnos a esta maravillosa profesión. El hecho de crear esas semillas, como dices, y sobre todo el manual propone este tipo de actividades. Actividades que nos den esa continuación en el aula, es decir, promover en el aula, impulsar desde el aula, pero que luego tienen esa continuidad, como tú dices, en la familia y el día de mañana, en esa sociedad, en esos trabajos, en esa familia que formen, en esas experiencias que tengan. Es tan importante dar respuesta y lo estamos viendo, las profesiones están cambiando. ¿Quién iba a pensar hoy día que ser un bloguero, ¿no? O en Instagram iba a ser una influencer, eso es, iba a ser tan importante. ¿Dónde están esos estudios? ¿Y de qué hablamos? De conectarnos con el corazón, de hacer las cosas que realmente nos apasionan. Y ahí volvemos un poquito a Bill Gates, ¿no? Ese sistema educativo, ese es el gran reto. Y como docentes debemos dar ese paso en ese cambio. Y me encantaría citar a otra persona que también cuando la he escuchado, pues me ha recordado un poco a todo esto que como docentes vivimos y que no nos debe tampoco, yo creo, que dar como reparo, ¿no? El decir, oye, pues estamos en un momento de cambio y a veces que esos cambios me producen miedo y a veces que no sé por dónde tirar, ¿no? Pues de esta naturaleza surge este estupendo manual para que le tengamos en nuestras aulas y para que nos atrevamos a dar ese paso. Y bueno,
Ken Robinson también dijo una frase que os voy a leer textualmente y que a mí la verdad que me recordó mucho este momento que vivimos, ¿no? Dice, la escuela es un formato actual, afirma, está obstaculizando la creación de los niños y es necesario impulsar una mudanza en las estructuras mentales, que ellos puedan lograr todo ese potencial que tienen. Es lo que apuntabas, Mariló, ¿no? Estamos viendo que hay estructuras, digamos, que están como muy enraizadas, ¿no? Que están como muy establecidas. Pero estamos viendo que la sociedad, como hablábamos de estas nuevas profesiones, hay como un desnivel. Entonces es necesario ese potencial que traen, abordarlo desde otro lugar, porque si no se va a quedar ahí. Incluso no me voy a atrever a sacarlo, que es creo que una de las grandes dificultades que luego el día de mañana se tienen, ¿no? En esos puestos de trabajo, en ese liderazgo, en esas creaciones, en esas... inspirarnos, ya no copiar, inspirarnos en grandes personas para llevar a cabo nuestras creaciones, acorde a ese potencial que traemos. Claro que sí. De hecho, en la revista Emprendedores, en uno de sus últimos artículos, comentaban que teníamos que dejar ya, que lo apoya Bill Gates, también por cierto, pero lo saco de la revista Emprendedores, que había que dejar ya de hacer entrevistas por currículum o por conocimiento y hacer entrevistas por lo que la persona es capaz de crear, generar, aportar y sobre todo algo también muy importante que es la inteligencia social, de generar esos equipos que aúnen fuerzas para que juntos sumen, como tú comentabas, Miriam, y eso al final es un trabajo que tiene que iniciarse antes, que es lo que nosotros contamos en el manual, ¿verdad? El manual. Eso es, la naturaleza del docente del siglo XXI. Así es. Creo que esa naturaleza debemos dejarla brotar, sentir, acorde a los momentos actuales que estamos diciendo. Estamos que ahora viendo que el cambio es constante en nuestras vidas, es constante en los cambios y por ello debemos promover a ese alumno, prepararle para esos cambios, como tú dices, la creación de esas tribus, de esos grupos donde el crecimiento de uno es el crecimiento del grupo, donde todos aportan y tienen una posición estratégica, pero que si yo sé cuál es mi potencial, yo voy a poder aportar eso, pero si no lo sé y vivo desde el miedo, desde el, como decías, no sé, es que yo no sé realmente en qué soy bueno, que eso también lo oímos mucho. Entonces es muy importante con este manual abordar esta nueva educación desde este otro lugar y como docentes, como digo, hay que dar el paso y perder también ese miedo, confiar en nosotros y el abrirnos, bueno, pues a todo este cambio que estamos sintiendo y que estamos viviendo. Y además atrevernos, yo añadiría a lo que tú has dicho, a participar con ellos, ¿no? Porque la naturaleza del docente del siglo XXI anima, este manual anima a vivir una experiencia distinta, aventurera, creadora de experiencias e incluir a todos los que participamos, ¿no? Y eso es, vamos, merece la pena vivirlo, disfrutarlo, sentirlo y que los docentes se animen, se arriesguen, ¿no? a vivir esas experiencias, ¿no? Eso es, y a crear esta tribu. Ahí está. Nosotros también. Tribu total. Pero ya no vamos a contar nada más. Tenéis que estar atentos. Eso que hemos contado ya mucho. Tenéis que estar atentos a los vídeos cortitos que vamos a ir publicando Miriam y yo. Y os iremos contando textos tanto emocionales, cómo nos hace sentir esta hoja de ruta que estamos haciendo, como además textos mucho más prácticos para que os hagáis una idea de la gran herramienta con la que vaya a poder contar a partir del 18, ¿era cuando presentamos? ¿O el 21? Sí, el 21. El 21 de abril, creo que es jueves. Sí, exacto. Y nada, que contamos con todos vosotros para feedback, para que nos hagáis comentarios, para que os unáis a la tribu CREA, a la tribu del espacio de docentes que brillan, porque estamos creando mucha tribu, ¿verdad que sí, Miriam? Exacto. Me Entonces, encanta. eso es, uniros a esta tribu, uniros a esta vibración, como ha dicho Mariló, a estas sensaciones, a estas emociones, y nos encantará que abajo nos compartáis qué habéis sentido. Cuando nos habéis escuchado, ¿qué os ha dicho vuestro corazón? Estoy deseandito de saberlo.
Eso es, vamos a salir de la mente y abrir más el corazón y actuar. Ahí está. Muy bien. Miriam, muchas gracias, compañera. Seguimos, amigos, amigas, y atentos, porque merece la pena lo que os vamos a contar. Un besito a todos. Besito, gracias a ti, Mariló. Hasta luego. Chao.